Estás escuchando En Son de Paz. Hermano, tengo oficio, no tengo trabajo. Hace 2 años, 4 hijos, hermano. La gente está gritando y si no se entiende, seguro te están caminando. Hagamos lo necesario para que no nos sigan mofando. Hablemos de economía en chaquetas, ahora en ese radio. Como toda crisis hay que buscar la oportunidad. Economía en chaquetas, de pa' insultar. Toda la guita del país afuera. Y hay mucho de licuadora, y hay mucho también, y mucho más en realidad, de motosierra. Economía en chancletas, ahora por SDN Radio. Bueno, hay varias cosas para hablar en el ámbito económico, principalmente el bill metal. El bill metal que se aprecia en todo el globo, estamos hablando del dólar, por supuesto, y tiene que ver fundamentalmente con lo que ha sido los buenos índices que ha marcado la Fed en Estados Unidos y también los parámetros que seguramente van a seguir creciendo, principalmente por la guerra en Medio Oriente y también por la suba en algunos aranceles para productos que son de origen brasileño. En la República Argentina repercute, por supuesto, y está subiendo el dólar, pero por goteo. Continúa aún por debajo de los niveles de comienzo de mes. El tipo de cambio oficial avanza 0,1% y sube por segunda jornada consecutiva, aunque el acumulado del mes sigue en baja. Por segunda jornada consecutiva, decíamos, el mercado comenzó a recalibrar sus expectativas tras conocerse el dato de inflación de estos días atrás. En el segmento mayorista, el dólar avanza 0,1% y abrió la jornada en 1.476 pesos. Pese al rebote, la cotización acumula una baja de 6 pesos en lo que va de julio. En el Nación se mantiene sin cambios el tipo de cambio minorista en 1.495 pesos para la venta, en tanto el dólar blue opera en 1.530 pesos. El dato de inflación publicado por el INDEC también redefinió el margen de flotación cambiaria para el próximo mes. Como el esquema de bandas se ajusta con 2 meses de rezago respecto del IPC, la inflación de junio determinará el techo de agosto, que pasará de 1.845 pesos con 28 centavos a 1.879 pesos con 97 centavos. Solo si el dólar mayorista supera ese nivel, el Banco Central estará obligado a intervenir, aunque conserva la facultad de hacerlo antes si lo considera necesario, como lo ha venido haciendo tiempos atrás con el dólar futuro o el mayorista. Con los valores actuales, el tipo de cambio oficial todavía se ubica más de 400 pesos por debajo del límite superior de la banda, lo que deja un amplio margen para que fluctúe sin intervención obligatoria de la autoridad monetaria. En paralelo, el mercado sigue de cerca la fuerte participación del Banco Central en el mercado de cambios, por supuesto. Según los operadores, la entidad compró 532 millones de dólares el martes, la mayor adquisición diaria de la actual administración y una de las más importantes desde el año 2003. De esta manera, acumula compras por más de 1.102 millones de dólares en julio y más de 12.200 millones de dólares en lo que va del año, mientras las reservas brutas se aproximan a los 48.700 millones de dólares. En el mercado de futuros se operan contratos por el equivalente a unos 784 millones de dólares, con alzas entre el 0,1 y el 0,4% en la mayoría de las posiciones. Para fines de julio, el mercado ubicó al dólar mayorista en 1.483 pesos con 50 centavos, aún muy por debajo del techo previsto para ese mes. Los analistas coinciden en que la combinación de un dólar estable y compras de divisas por parte del central fortalece el proceso de acumulación de reservas sin alterar, por supuesto, el sendero de desinflación. Sin embargo, advierten que el programa financiero exigirá mantener elevados niveles de financiamiento y de refinanciamiento de la deuda en pesos y sostener la demanda de instrumentos en moneda local para evitar las presiones sobre el mercado cambiario durante el segundo semestre de este año 2026, que tiene algunas particularidades, como por ejemplo que los bonos argentinos están cortando una racha positiva y el riesgo país continúa por encima de los 400 puntos mientras hablamos. Es decir, los títulos soberanos en dólares operan con pérdidas en una jornada marcada por el retroceso de los mercados internacionales. Los inversores esperan un nuevo catalizador para la deuda argentina, mientras el mercado sigue de cerca una posible mejora de la calificación crediticia por parte de Moody's, que aún no llega.
Así, los bonos soberanos operan en bajas hoy jueves, en línea con el retroceso de las bolsas de Europa y Estados Unidos. En ese contexto, el riesgo país se mantiene por encima de los 400 puntos básicos, mientras el mercado está esperando un catalizador. Recordemos que el informe de China en base a su crecimiento fue menor al esperado. Se esperaba un 5% de crecimiento para 2026, para este semestre en realidad, y fue de 4,3%, lo cual impacta decididamente en las bolsas internacionales. Esto referenciando principalmente a la crisis energética que ocurre por el estrecho de Hormuz y la guerra en Medio Oriente. Una crisis que impacta de lleno en la expansiva economía china. Por este lado, por el lado argentino, los títulos soberanos en dólares registran caídas de hasta 0,25%, es decir, un cuarto de punto porcentual, lideradas por el Global 2046, 0,25 negativo, seguido por los globales 2041 y 2038 con un 0,21% negativo y el Bonar 2038 0,21 negativo también. En la jornada previa ayer y en operaciones mediadas por el partido entre Argentina e Inglaterra, el Ministerio de Economía anunció el resultado de la licitación de bonos y letras en la que debutó el nuevo Bonar 2039, el AO29, con una colocación de 470 millones de dólares, frente a una demanda de 1.046 millones de dólares. En el segmento en pesos colocó deuda por 5.44 billones con un nivel de rollover del 183%. La Secretaría de Finanzas anuncia en la licitación del día de hoy adjudicó un total de 5.44 billones de pesos, habiendo recibido ofertas por un total de 8.45 billones de pesos. Esto significa un rollover del 183,12% sobre los vencimientos del día de la fecha. Es el informe que he citado textualmente por parte del Palacio de Hacienda a través de su cuenta oficial de la red social X. En cuanto al Bonar 2029, conocido como el AO29, que salió al mercado sin tope de colocación, esto no es un detalle menor, se recibieron ofertas por 1.046 millones de dólares, aunque finalmente se adjudicaron solamente 470 millones de dólares. Este jueves se van a licitar otros 150 millones de dólares bajo las mismas condiciones surgidas en la primera vuelta del debut del Bonar 2029, conocido como AO29. En otro ámbito, pero también del ámbito económico, tiene que ver con las automotrices. Martín Galdeano, el CEO de Ford Sudamérica, de Ford Argentina, habló con varios medios de comunicación y entre ellos unas declaraciones que llamaron poderosamente la atención y preocupan a un gran sector económico de la República Argentina, principalmente a la vecina provincia de Córdoba. Tiene que ver con la competencia que está sufriendo Ford Argentina, Ford Sudamérica, en el ámbito de la comercialización de automóviles en el país. Dijo lo siguiente, y lo cito: nuestra competencia ya no es la fábrica de al lado, son China y Tailandia. Y ahí es donde empieza a desenvolverse un conflicto de características, la verdad, gigantes. Así, el presidente Ford Argentina y Sudamérica sostiene que el mercado automotor atraviesa un escenario de sobreoferta. Hay demasiados vehículos con muy bajos precios y muy buena calidad. Esta sobreoferta obliga a ajustar producción y obliga a ajustar importaciones. Defiende la apertura comercial el CEO de Ford, por supuesto, aunque reclama igualdad de condiciones para competir con los vehículos importados que hoy tienen mejor disposición. Asegura además que la competitividad ya no depende solo de las fábricas, sino también de impuestos, infraestructura y acuerdos comerciales. La selección argentina, que eliminó a Egipto del Mundial, en las oficinas de Ford en General Pacheco, todavía se respiraba clima futbolero en aquel momento. Bueno, ahí es donde se hace la entrevista a Martín Galdeano, que había seguido el partido con la misma atención que muchos argentinos y muchos empleados de la fábrica. Ahora, mientras empezó a charlar con los medios de comunicación, empezó a analizar el presente de la industria automotriz y su gesto empezó a ponerse un poco más adusto. Explicó que Ford logra crecer en un mercado en retroceso, habla de la competencia con China, con Tailandia y de la necesidad de mejorar la competitividad estructural del país y del desafío permanente de convencer a la casa matriz de seguir invirtiendo en Argentina. Reitero, quizás pasó solapado, tiene el desafío permanente de convencer a la casa matriz, Ford en Estados Unidos, de seguir invirtiendo en Argentina. Lo toma como un desafío. Hay equilibrio en varias variables importantes y una economía bastante más sana, dijo Galdeano. Y cuando le preguntaron sobre cómo ve el sector automotor, Galdeano dijo lo siguiente: el mercado está cayendo. Así empezó la frase.
En el acumulado del primer semestre baja alrededor del 10%. En ese contexto, nosotros estamos creciendo cerca del 12% respecto del mismo periodo del año pasado. Así que es un muy buen año para Ford, dijo. Es un mercado extremadamente desafiante, con competencia de todos los orígenes, la producción local, importados y marcas que llegan desde distintos países. Aún así, dijo, hoy tenemos 2 modelos entre los 5 de mejor desempeño del mercado, la Ranger y la Territory. En producción ocurre algo parecido, dijo, mientras la industria cae alrededor del 18%, nosotros seguimos creciendo. También aumentan nuestras exportaciones, cuando el resto del sector prácticamente se mantiene estable. Estamos conformes, aunque el mercado atraviesa una situación que no considero saludable. Esto es lo que dijo Martín Galdeano. No considera saludable la situación del mercado. ¿Por qué? Se le pregunta. Porque hoy existe un nivel de stock muy alto en toda la cadena, desde terminales hasta concesionarios. Hay más oferta que demanda y eso nunca termina siendo un mercado equilibrado. Le preguntaron si le recuerda lo que pasó en 2018, cuando se proyectaba un mercado mucho más grande del real y sobraban autos. Bueno, tiene algunas similaridades, digo. Nosotros siempre buscamos que la producción y las importaciones acompañen la demanda, eso es lo saludable. Después de las elecciones esperábamos que, con un escenario político más claro, bajaran la volatilidad, las tasas y mejorara la dinámica del mercado. Y ese proceso está demorándose un poco, dijo, un poco más de lo previsto. A principio de año proyectábamos una industria de, escuchen esto, 650.000 y 700.000 unidades. Hoy pensamos en un mercado de entre 550.000 unidades o 600.000 unidades. Son 100.000 unidades menos de las previstas inicialmente, dijo, y naturalmente eso obliga a ajustar producción, importaciones y stocks. Cuando le preguntan sobre la macroeconomía, presten atención a lo que dice. En términos generales la veo mucho más estable y ordenada de lo que imaginábamos cuando comenzó este proceso. Hay equilibrio en varias variables importantes y una economía bastante más sana. Lo que todavía falta es que esa baja de las tasas de referencia llegue plenamente al cliente. Nosotros tenemos capacidad para subsidiar tasas, pero cuando las tasas de mercado siguen siendo tan altas, esa herramienta alcanza solamente para una parte limitada de la oferta. Estas tasas promocionales y los descuentos responden principalmente al exceso de oferta. Es una de las teorías que circundan. Y Galdeano dijo sí. Las condiciones comerciales que hoy se ven en el mercado son consecuencia de una industria que tiene más oferta que demanda. Es decir, hay menos adquirentes de autos que autos en sí. Hay 2 factores principales, dijo. El primero es que fuimos los primeros en incorporar un producto relevante fabricado en China, como la Territory. Recuerdo haber viajado hace más de 5 años para conocer ese proyecto cuando todavía estaba en desarrollo. En ese momento ya veíamos el potencial que iba a tener ese segmento. Las submedianas pasaron de representar un porcentaje de un dígito del mercado a superar el 20%. Entendimos ese cambio antes que muchos otros y eso explica una parte importante de nuestro crecimiento. El segundo factor es la nueva Ranger. Apostamos por una plataforma completamente nueva con mucha inversión en tecnología, desempeño y calidad. La aceptación fue excelente tanto en Argentina como en los mercados de exportación. Hoy más del 70% de lo que producimos, dijo Galdeano, en Pacheco se exporta y la demanda de Ranger, especialmente en Brasil, está en niveles récord para nosotros. ¿Cómo ve en el cierre de la entrevista Galdeano la situación a futuro del mercado? Bueno, lo que dice es, Ford va a seguir profundizando esta estrategia. Vamos a continuar invirtiendo en tecnología, en experiencia del cliente y en los segmentos donde tenemos ventajas competitivas a nivel global. En las pickups, en las subs, en los vehículos comerciales y en off-road. En cuanto a la Argentina, creo que el mercado automotor tiene una escala histórica de entre 600.000 y 700.000 unidades anuales. Hubo años cercanos al 1.000.000 de vehículos, pero fueron mercados muy sobreofertados y poco saludables. Más allá del tamaño del mercado, soy optimista en el país. Veo una oportunidad enorme para que la Argentina consolide el potencial que hoy muestran sectores como el agro, la minería y el oil and gas. Si ese crecimiento viene acompañado por inversiones, por tecnología, por empleo y una mejora sostenida de la competitividad, la Argentina puede convertirse en un jugador mucho más relevante a nivel global, dijo en el cierre de una entrevista que dejó muchas preguntas, algunas respuestas y también una visión de una de las empresas más grandes automotrices del mundo en base a lo que puede pasar en la República Argentina en los próximos tiempos.